Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en la versión sin público presente, pero recuerde que mañana sí habrá matiné. Los estaremos esperando a las 8 de la noche en la calle Venezuela 330, en el Caras y Caretas. Bien, vamos a hablar esta noche de supersticiones. Me he levantado supersticioso esta mañana. Vamos a empezar con una. Son supersticiones de la Edad Media en general, pero bueno, vamos a ver qué pasa. La primera que tenemos es la que tiene que ver con las llamadas marcas del diablo. Usted que lo andaba invocando. Ahí me agarró un poco de Sí. miedo. En tiempos de la Inquisición se pretendía que todo aquel que pactaba con el demonio recibía una marca en el cuerpo. Le quedaba una especie de mancha o algo así. Y que justamente esa mancha era insensible al dolor. No solo creían en eso los inquisidores, sino que era una superstición general. Bueno, lo que pasa es que los inquisidores consagraban las supersticiones generales. En este caso, en el de las marcas del diablo, esa marca donde no te dolía, aquella región insensible de tu cuerpo, constituía un indicio seguro de culpabilidad en los casos de brujería. En Escocia, sobre todo en Escocia, los jueces tenían por costumbre punzar, herir y sangrar a los acusados, a veces con resultados fatales, para ver si encontraban el lugar donde no les dolía. La persecución y la creencia se desplegó con tanta fuerza que las personas aquejadas por forúnculos, pústulas, verrugas y lunares, se convirtieron en presa de los inquisidores. Incluso había establecimientos con doctores, muchos de ellos falsos, que atendían la necesidad de borrar cualquier mancha del cuerpo, para evitarse ruidos con la Inquisición. La señorita Françoise Secretin era una mujer hermosa que vivía en la Borgoña, allá por el año 1430. Sus costumbres eran licenciosas, para no decirlo de un modo todavía peor, ¿no? Entendimos. Marcaba 1,33 la milla. Algunos supusieron que era frecuentemente visitadas por íncubos. Los íncubos, ¿sabe usted?, son demonios con forma de hombre, así como los súcubos son demonios con forma de mujer. La verdad es que no era visitada por íncubos, sino por una notable cantidad de hombres, Claro, sí. directamente. Esto era en la ciudad de Dijon. Algunos sostenedores de la virtud pensaron que estaba poseída, cuando la realidad era otra, mucho más banal, si se quiere. Pero amenazaron con juzgarla. Françoise, con miedo, revisó su cuerpo para ver si tenía alguna mancha con la que pudieran inculparla, pero no tenía ninguna. Llegó el juicio por lascivia y los jueces, no por la Silvia. No, la lascivia. Sí, y los jueces hicieron algo que ella no había pensado. Le afeitaron la cabeza, le afeitaron. Y justo debajo del pelo tenía una marca que produjo el furor de los jueces. Esta marca, qué sé yo. Igual se la iban a encontrar porque los tipos la querían encontrar. Sí. Así que Y entonces Françoise Secretin, torturada, confesó un pacto inexistente con el demonio. Y le tocó la hoguera, le tocó. Así que, ¿qué le vas a hacer? Otra superstición, los cometas. En otro orden de cosas, ¿no? Salimos de la superstición de la marca del diablo y pasamos a lo de los cometas. Se han repetido muchas de estas supersticiones. En general, la aparición de un cometa siempre causó espanto y dio lugar a todo tipo de ideas sobre desastres, cosas así. En el siglo XVIII, en Inglaterra, había muchísimas predicciones acerca del fin del mundo. Tomemos el año 1712. Ahí había un matemático llamado Weston, que había vaticinado que el cometa que aparecería ese año lo haría el miércoles 14 de octubre, 5 minutos después de las 5 de la mañana. Dijo también
que el mundo sería destruido por el fuego el viernes siguiente. Bueno, así que un miércoles aparecería el cometa y un viernes, el viernes siguiente, ¿no?, se destruiría el mundo. Ahora bien, el cometa apareció puntualmente y la gente conjeturó que el resto de la predicción Sí, se sí. cumpliría también. ¿Y qué le parece? La Cualquiera hubiera gente hecho eso. es extraordinario porque la gente sigue pensando Sí. así, ¿no? Bueno, algunas personas se subieron a barcos y barcazas en el Támesis pensando que el agua era un sitio más o menos seguro. Total, ¿quién piensa de este modo? A saber, que el que acierta la aparición de un cometa acierta también el fin del mundo. Quien piensa eso también puede pensar que una barcaza rodando por el Támesis se puede salvar. Sí. Bien. Si uno tiene la cabeza tan blanda para una cosa, en general las tiene para todas. Digo yo, incurriendo en el mismo defecto que acabo de señalar con ironía. Bien, Estamos hablando del medioevo igual, ¿no? estamos hablando... Había que ver un cometa en el medioevo, ¿no? No es lo mismo que ahora. Sí, yo igual lo veo ahora Sí, bueno, entonces... y también me da un sí, poco de chucho. Me imaginémoslo. da un poco de chucho. Bien, acá acerca de el que acierta una, acierta todas, algunas veces hay pensamientos parecidos que pueden funcionar. Por ejemplo, yo recuerdo cuando empezaron a postularse como candidatos políticos algunos deportistas o cantantes o actores. Y yo me acuerdo haber dicho que yo estaba de acuerdo, pero que valía la pena ver qué tal tocaban el piano o cómo eran de buenos como deportistas. Pensando que el que es malo para una cosa en general tiende a ser mediocre en todas. Un basquetbolista mediocre, pensaba yo en aquel entonces, probablemente también será un político mediocre. Y cuando el tipo era muy bueno en una cosa, por ahí lo era porque era inteligente, que esa inteligencia aplicada a otros asuntos, a lo mejor, digo, si tenemos mucha suerte, puede rendir buenos frutos. Pero bueno, después me di cuenta que No. esa clase de pensamientos no... La realidad se no impuso de sirven otra para nada. manera. Yo creía que una buena campaña para políticos con un pasado deportivo o artístico era contar los campeonatos que había ganado, todas esas cosas. Vote a Claro. Furlaneto, campeón con Ferrocarril Oeste en 1936. Sí, señor. Y aparece Furlaneto clavándola en un ángulo. ¿No? Bueno. Ahora, si el tipo se fue al descenso, entonces, no. Bueno. ¿Y qué tiene que ver esto con el señor Winston? Nada. Pero ni siquiera estamos hablando de Winston, sino de la gente que deduce cosas en forma inadecuada, que es uno de los peores males de este tiempo. El caso es que la gente estaba toda en las barcazas del Támesis para que el mundo no se destruyera, ¿no? Y apareció nomás el cometa. Más de 100 clérigos fueron embarcados ahí mismo en las barcazas para rezar. Pues la gente creía que el día del juicio había llegado. Y algunos actuaban sobre la base de esa creencia, pero también de un modo contradictorio, porque parecía que el día del juicio iba a ser un mal pasajero, que el día del juicio iba a pasar como tantas otras cosas. Claro. Y entonces había gente que iba a los bancos a retirar la guita, para que el día del juicio no... Para coimear. Sí, no ¿Qué sé, van a para hacer, qué, señor? claro, Si comprar viene el barato. Peor si lo agarran con guita encima. El día del juicio final. Claro, hay Usted que tiene hacerse el estar sin pobre. nada, señor. ¿Qué va a estar con toda la guita del banco? Claro, en un digo, si barco? más difícil es que usted entre al cielo, Pero sí. que no que una escoba pase por el ojo de una cerradura. Pero sí, señor. ¿Es una escoba o un rico? No me acuerdo. No, un rico. Ah, Pero yo bien. sueño con un juicio final también distinto, así, ¿no? Ya que vamos a soñar con juicios finales. Bueno, acá está el alcalde de Londres, el señor Gilbert Hackord, dio órdenes a los bomberos para que estuvieran alertas y vigilaran el Banco de Inglaterra, por si alguno, aprovechando que era el juicio final, se lo afanaba. Claro, total, Total, ¿quién va a estar? mañana no vale nada. Finalmente, el viernes 16 de octubre de 1712, llovió un poco nada más. Fue toda la catástrofe que hubo. Y el mundo, como ven ustedes, siguió, a no ser que efectivamente haya terminado aquel viernes 16 de octubre de 1712 y que estemos aquí nosotros, fantasmas de fantasmas, creyendo que el mundo continuó.
pero en realidad pienso que si hay alguien que cree que el mundo continuó, el mundo continuó. En eso consiste el mundo, en la creencia de unas personas. Otra superstición, esta tiene que ver con las campanas. La campana de la muerte, que era una costumbre muy difundida en la Edad Media, ¿no? Generalmente, de acuerdo con determinadas reglas, se hacían sonar las campanas cuando una persona se moría. Tocan a muerto, una cada tanto. De ese modo muchos se enteraban de la muerte de alguien, y lo mismo que sucede con la misa, se convocaba a las exequias. Pero en Inglaterra surgió la costumbre de hacer sonar las campanas incluso antes de que un señor agonizante muriera. Bueno, esto tenía dos propósitos. El primero era que todos los cristianos dijeran unas palabras por el alma del que se estaba yendo. Y el otro propósito era ahuyentar a los malos espíritus que, según se creía, estaban al pie de la cama, listos para importunar el alma del finado o aterrorizarlo en su pasaje a mejor vida. Al hacer sonar la campana, se creía, esto no se parece mucho a una campana. Son unas campanas eléctricas. Sí. Se creía que los demonios se mantenían apartados en virtud de ese sonido y que las almas podían ganar sin obstáculos una salida al cielo. Pero sucede que esta creencia hizo estragos, porque empezaron a cobrar para hacer sonar las campanas y distintos precios. Si los parientes de un señor agonizante pretendían que se escuchara la campana de la iglesia principal, la iglesia principal solía ser la más grande y además la más efectiva para los propósitos antecitados. Si usted quería eso, si los parientes querían eso, debían pagar un precio altísimo, naturalmente. Y dado que esta campana sería oída desde mucho más lejos, permitía al agonizante recibir mayor número de rezos que naturalmente garantizarían su salvación. Así que convenía ir a la iglesia más grande y más sonora. No sea cosa, qué sé yo, que por ahorrar un peso te fueras al infierno. Se escucha a 3 cuadras nada más. A veces es preferible gastar un peso de más, pero asegurarse de que se ha muerto al cielo, ¿no? Pero sin embargo no era así. Muchas familias, ranfañosas le digo, ¿no?, te mandaban al infierno por no gastar en una iglesia como la gente. Te mandaban a unas capillas de Morondanga que tenían unas campanitas que no se oían ni a una cuadra. ¿Quién te iba a rezar? Nadie. O porque quizás querían mandarlo al infierno. A lo mejor sí. Bueno, después quedaba el finado en la eternidad, en el infierno, acordándose de los parientes. Así que... Bueno. En una oportunidad, en el año 1216, se creyó inminente la muerte del rey Juan sin ropa, un rey que hemos glosado muchas veces en este programa. El rey Juan estaba maltrecho por las guerras, por los excesos venéreos y por el escabio. Los ingleses, sostenedores de aquella superstición de las campanas, hicieron sonar a casi todas las campanas del reino para que el alma de Juan tuviera una digna salida. Pero había muchos enemigos de aquel rey. Sabemos que Juan había perdido territorios ingleses en Francia, que tenía muchos enemigos. Bueno, estos enemigos indignados se trabaron en lucha con los seguidores de Juan. Juan fue el enemigo de su hermano, el hermano de Ricardo Corazón de León, y tuvo líos con Robin Hood. Bueno, dice, estos enemigos del rey se trababan en lucha con los seguidores de Juan para detener el sonido de las campanas. Claro. En aquella disputa, alrededor de los campanarios, en todos los campanarios, en cada campanario recibía enemigos de Juan que venían a tratar de parar la campana. Y los amigos de Juan peleaban para que siguiera sonando. Y en aquellas disputas murieron unas 200 personas. Algunas campanas sonaron, otras fueron detenidas. De todos modos, no podemos saber qué sucedió con el alma de Juan sin tierra, que murió efectivamente en aquel año
de 1216. Hemos ido a la discoteca y el discotecario, después de tomar toda clase de precauciones, de hacerse la señal de la cruz al revés, Sí. de tocar talismanes y de echarse encima polvos de perlín pim Bueno, pim señor. y de amasar plumas de caburé, nos dio este tema, también muy supersticioso, que se llama Toca Madera y que va a cantar el supersticioso Joan Manuel Serrat.